Bueno, estamos entonces continuando, gracias a Dios, con lo que es el desarrollo de la clase de apologética. Y hoy nos corresponde tratar el tema que tiene que ver justamente con el relativismo y el postmodernismo. Vamos a ver entonces en primera instancia lo relativo en cuanto a lo que nos concerniente, es decir, al relativismo, ¿no? Para no usar la misma terminología. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es el relativismo, bueno, ah, aquí empezamos con un interrogante, ¿no? El interrogante es cómo se ve el bien y el mal como dos realidades objetivas válidas para todas las personas en todos los tiempos, o solo realidades subjetivas, es decir, solo cuestión de ideas y de opiniones. Bueno, los hombres que han hecho grandes males a la gente en otro tiempo, ¿fueron malas personas o solo tenían una visión diferente de las cosas? Aquí vamos nosotros a tener que argumentar. Y pues vamos entonces, cuando hablamos de argumentos, tenemos el argumento moral o axiológico, el cual trata de probar que los valores morales deben ser subjetivos y universales como para tener algún sentido. También cuando nosotros vamos a estar hablando y está relacionado a la moral, la disciplina que estudia la moral y los valores éticos se llama axiología, la cual deriva del término griego axios, que significa valor. Entonces, cuando estamos hablando de relativismo, ¿verdad? Pues aquí es donde eh, tenemos que nosotros ir mirando la argumentación. Bueno, este relativismo, ¿no? Eh, es una doctrina filosófica. En realidad, el relativismo tiene, digamos, una amplia concepción, pero nosotros la queremos ver desde el punto de vista de la doctrina filosófica. Entonces, sostiene que todos los puntos de vista son igualmente válidos. En otras palabras, niega la existencia de verdades absolutas y considera que el conocimiento humano es relativo y subjetivo. Según la filosofía, se emplea el concepto de relativismo para nombrar a cierta manera de entender la realidad y el conocimiento. De acuerdo al relativismo, lo real no tiene una base permanente, sino que se basa en los vínculos que existen entre los fenómenos. Respecto al conocimiento, el relativismo sostiene que no alcanza lo absoluto. Su objeto son las relaciones. Dicho en otras palabras, el relativismo cree que el conocimiento carece de una validez absoluta universal. Por el contrario, solo es válido según el contexto. La construcción de la realidad de este modo depende de la subjetividad que a su vez surge de las circunstancias y en nuestra cultura la postura moral predominante es el relativismo como lo vamos a ir mirando, ¿verdad? Al hablar de toda esta argumentación. Entonces, el relativismo sostiene que las sociedades o los individuos deciden qué está bien y qué está mal. Y que esos valores, ¿no? Varían de una cultura a otra y de una persona a otra. O sea, no hay verdades morales, objetivas y universales, sino una serie de pautas de conducta creadas por la gente, para la gente y por lo tanto sujetas a cambios. O sea, cuando hablamos entonces que todo es relativo, es decir, que depende de lo que la gente cree, lo que la gente quiere, lo que la gente propone, es básicamente eso. Tenemos nosotros acá que tanto Sócrates como Platón y otros filósofos, fíjense ustedes, se manifestaron totalmente en contra del relativismo. Ellos lo hicieron porque consideraron que no solo era un planteamiento absurdo, sino también porque dificultaba sobremanera el poder llevar a cabo lo que es el conocimiento del mundo.
Sin embargo, frente a ellos se encuentran los filósofos sofistas, porque esta es la gente que defiende cosas como estas que estamos hablando, ¿ya? Que se considera que fueron los primeros pensadores en llevar a cabo el uso de determinados planteamientos relativistas. Entonces, para que vayamos un poco más ahí mirando, ¿verdad? La argumentación, vamos a ver el relativismo versus objetivismo. Podemos entender el relativismo por oposición al objetivismo. Para este, la verdad tiene independencia de los sujetos que se encargan de pensar. Esto quiere decir que, de acuerdo al objetivismo, hay hechos que tienen una existencia objetiva. Para el relativismo, en cambio, la verdad siempre está relacionada al sujeto que la piensa. No existen verdades o conocimientos objetivos ni que sean universales. Y a partir de esta idea, el relativismo aparece en diferentes ámbitos de la ciencia y del pensamiento. Entonces, para el relativismo, lo real se basa en las relaciones existentes entre los fenómenos y no tiene una base permanente. Entonces, vamos a mirar por un momento, ¿verdad? Esta clasificación según el tipo del relativismo. Es importante conocer que dentro del relativismo existen diversos tipos o clasificaciones que se basan en los pilares del mismo, pero que lo encaminan o dirigen hacia un punto de vista más concreto. Entonces, aquí nos topamos con esto. Hay relativismo individual, es aquel que se sustenta en el principio fundamental de que la verdad es relativa y que depende de cada individuo. Precisamente por eso establece que existen tantas verdades como individuos. Eso es relativismo individual. Pero también hay relativismo específico. En este caso, lo que viene a establecerse es que la verdad es relativa porque depende de cada especie y cada una de estas tendrá una y vivirá en un mundo diferente en base a sus circunstancias. Entonces, ahí tenemos relativismo específico. Y también tenemos relativismo que tiene que ver con grupo, o sea, de grupo. Este se encarga de determinar que la verdad, eh, a ver, sí, este se encarga de determinar que la verdad que es relativa porque depende de cada grupo. O sea, la verdad que aquí se sale, pero como un conjunto. A su vez cuenta con cuatro tipos diferentes. Relativismo de grupo por civilización, por clase social, por sexo y por edad. Estos vienen a establecer que la citada verdad es relativa en base a que varía en función de cada civilización, clase social, sexo o grupo de edad, respectivamente. ¿Saben? Este relativismo, y se hace importante estudiarlo, que vamos a ver un poquito más acá, pero porque es lo que está primando. Hoy por hoy hablar de moral ya es un asunto que tiene que ver con algo relativo. Entonces tiene que haber escuchado usted el término relativo. Pues ahora estamos ya mirando de cerca lo que es el relativo. O sea, está dependiendo es de lo que piensa la gente, lo que siente la gente, de una persona individual y grupal, ¿verdad? Sigamos adelante. Ah, mirando entonces, siguiendo con el desarrollo, ¿verdad? De relativismo, hemos dicho que hay diferentes clases. Veamos otras clases de relativismo. Entonces, este relativismo se puede aplicar a distintos ámbitos como la moral, el lenguaje o la cultura. El relativismo moral, el relativismo lingüístico y el relativismo cognitivo son otras clases de relativismo. Y el relativismo es una doctrina filosófica que sostiene que todos los puntos de vista sobre un tema son igualmente válidos o correctos. O sea, eso es lo que sostiene. Cuando hablamos de relativismo, es eso, o sea, todos los puntos de vista, ¿verdad? Sobre algo, o sea, son válidos. Ok, en otras palabras,
niega la existencia de verdades absolutas, no hay verdades absolutas, y considera que el conocimiento humano es relativo y subjetivo. Así tenemos entonces el relativismo moral, que sostiene que no existen principios morales universales o absolutos, sino que están definidos culturalmente. También tenemos el relativismo cultural, donde cada sociedad propone como correcto lo que para ellos está bien según sus creencias morales. Póngale cuidado a esto. Se conoce como relativismo cultural al estudio de una cultura a partir de los criterios particulares de la misma. Y de esta manera se evita condenar moralmente, se evita, ¿verdad? Aquella cultura que resulta extraña respecto a la propia. Entonces, este relativismo cultural, como estamos diciendo, tiene que ver con grupos y es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuando hay grupos que se pronuncian por determinada práctica, ya se llame del aborto, ya se llame de, digamos, de matrimonio, pero ya no monogámico, sino ya, digamos, de parejas, ¿no? De la misma, del mismo sexo. Todo esto, miren cómo está justificándose mediante esta argumentación, este pensamiento justamente del relativismo. Y miren también el relativismo nociológico, que considera que no hay verdad objetiva y que la validez de un juicio depende de las condiciones en que se enuncie. Entonces se conocen tres formas de expresiones diferentes del relativismo y es donde vamos ahorita a profundizar un poquito más para echar luz sobre lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, porque el mundo en este momento está viviendo bajo una influencia muy fuerte de este relativismo y debemos por eso mismo entenderlo para saber lo que está pasando y poder, ¿verdad? Dar una respuesta también, ¿no? Entonces, ok, se conocen tres formas o expresiones diferentes de ese relativismo y tenemos entonces ahí lo que es el relativismo cultural, lo que es el convencionalismo y lo que es el subjetivismo ético. Vamos a mirarlo rápidamente. El relativismo cultural. Bueno, aquí tenemos nosotros, hablando del relativismo cultural, que es una corriente de pensamiento que se basa en la observación según la cual diferentes culturas parecen tener principios y valores, parecen tener principios y valores diferentes, y puesto que todas tienen diferentes sistemas de valores, no puede haber moral objetiva ni un único sistema que sea correcto. Ese es el relativismo cultural, o sea que todo depende, ¿verdad?, de lo que piensa la cultura, lo que impone la cultura. Entonces, aquí por eso mismo vamos mirando esto, ¿no? El relativismo cultural, ¿qué afirma? Bueno, afirma que debido a que cada cultura se rige por una visión moral particular y dado que las visiones difieren, digamos que no, entre sí, no puede haber moral objetiva. Entonces, el relativismo cultural afirma, ¿no?, que cada cultura se rige por una visión moral y que dado a que, digamos, tienen esa visión moral particular entre sí, no puede haber moral objetiva. O sea, estamos hablando del subjetivismo. Subjetivismo, algo que no puede ser probado, algo que está, ¿verdad?, ahí y que es cuestionable y cambiable. Los autores de esta línea de relativismo, ¿no? Ahí tenemos Francis Beckwith, Gregory Koukes, lo expresaron así: la discrepancia sobre cuestiones morales no nos permite concluir que no hay verdad moral. Del mismo modo que cada cultura tiene una lengua, expresiones idiomáticas y hasta una jerga que la distingue del resto, los partidarios del relativismo cultural entienden la moral como un conjunto de pautas de conducta creadas según un modelo propio de cada cultura. Y así como no puede haber una lengua incorrecta, tampoco puede haber una moral incorrecta, según ellos. Sin embargo, para sostener este argumento, el relativismo cultural debe descartar
toda posibilidad de moral objetiva. O sea que en otras palabras, aquí ya lo que conocemos como moral propiamente dicho, ya, digamos, ya no puede ser observable. Ok. Ahora, aparte de esto, tenemos otra corriente fuerte ahí mismo, que tiene que ver con relativismo, que esta se denomina convencionalismo. Esa es la corriente de pensamiento que sostiene que cada sociedad decide qué está bien y qué está mal. Vean ustedes, eso es convencionalismo. Al contrario del relativismo cultural, según el cual no hay respuestas correctas e incorrectas, el convencionalismo afirma la existencia de lo correcto y lo incorrecto, pero su definición varía de una sociedad a otra, es decir, que el criterio de la mayoría determina las normas y lo que es moral se iguala con lo legal. Aquí es donde comenzamos a tratar como quien dice, ¿no? Entender lo que está pasando, por eso decíamos cómo esta corriente está afectando, porque pues cómo se puede ahora desvalorizar, digamos el cuidado del padre sobre los hijos, que hacia allá justamente se apunta, en el cual pues los padres ya no tengan que tener injerencia para poder criar a sus hijos y enseñarles lo relativo en cuanto a su sexología y guiarlos en las diferentes etapas de su cambio hormonal, que es normal, pero ya donde prácticamente se comienza ya a poner, ¿verdad? Una serie de criterios donde se determina una moral, pero una moral que ya tiene que ver de acuerdo con lo que es, digamos, lo que es lo más conveniente, por decirlo así. Ahora, sigamos con esto. Si la sociedad define lo moral y lo inmoral, entonces una persona que se revela contra las leyes de esta sociedad, diríamos así, es por definición un inmoral y un delincuente. O sea que un padre queriendo corregir a su hijo o a su hija, ¿verdad? Enseñándole los valores que nosotros pues creemos, ¿no? Que son los valores que tienen que ver justamente con la piedad, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la consideración, con la valorización del ser humano, etcétera, pues ahí, bajo este esquema, ¿no? Sería considerado un rebelde, un inmoral y un delincuente. Sigamos, si la sociedad introdujera cambios en la ley, no sería un cambio de inmoral a moral. Vean ustedes, sino que sería más bien de injusto a justo. El único cambio posible sería más bien de una norma a otra, o sea, no sería ni mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Qué dicen los defensores de la moral objetiva? Bueno, ellos consideran la moral como el polo norte. O sea, el polo norte es fijo, es inamovible, un punto que sirve como referencia a los navegantes. Así entonces, los convencionalistas establecen el polo norte allí donde la mayoría dice que debe estar y su ubicación puede variar si la mayoría decide que debe trasladarse a otro lugar, o sea, de acuerdo con el viento, a donde sopla el interés, la conveniencia. Además, se considera conducta inmoral aquella, digamos, aquella que no está orientada hacia ese polo. Por último, diremos que el convencionalismo no es cuestión de moral, sino de poder. Y según de donde sople el viento, la voluntad de la mayoría decide qué es lo moral. Esto, para que lo podamos ver así, es semejante a un grupo de asesinos que buscan someter a quienes se oponen. El convencionalismo impone sus opiniones sobre el resto desde el ejercicio del poder y está, podríamos decir, y es aceptado según el convencionalismo, o sea, es aceptado, no hay ningún problema. Entonces, miren ustedes cómo este relativismo está imperando, está ahí. Sigamos. Y ahora, um, estamos diciendo que tiene que ver con ese relativismo cultural, tiene que ver con ese convencionalismo,
Y tiene que ver ahora con el subjetivismo ético. La expresión más difundida del relativismo, lo que más, o sea, está imperando. Todo lo que hemos hablado es fuerte, pero si hay algo tan fuerte es justamente esto, el subjetivismo ético. Según esta concepción, aquí viene que la decisión de lo que está bien y lo que está mal pertenece al individuo, solo al individuo, o sea que la persona es la que puede decidir, yo estoy bien, y aquí, ¿verdad? El concepto de moral se personaliza y se diluye y va cambiando para acomodarse a las circunstancias y ajustarse a la conveniencia. La moral no va más allá de una opinión y preferencias personales. Y aquí podemos tener nosotros, está subrayado esto, ¿verdad? Si pueden verlo allí. Tu verdad que es la verdad para ti. En cambio, mi verdad es la verdad para mí. Esto dice que es un conocido estribillo del subjetivismo ético. O sea, esto es lo que utilizan las personas para defender su posición, ¿no? Su argumentación, ¿no? Y defender lo que ellos conceptan como, lo que ellos conceptualizan como la moral. Paul Copan señala que la concepción relativista queda atrapada en una falacia de autoexclusión. Ah, cuando hablamos al sostener que una afirmación se cumple, en este caso, con su propio criterio de verdad. Pensemos por un momento. Aunque una visión del mundo pueda poseer coherencia o lógica interna y aún así pueda ser falsa, ninguna visión del mundo puede ser verdadera si se contradice a sí misma. Lo que es verdadero para una persona puede ser falso para otra. Y eso es una tremenda concepción. Una manera muy efectiva de poner al descubierto la falta de solvencia del subjetivismo ético es presentar ejemplos de evidente claridad moral. Y ahí, ¿verdad? Justamente donde, digamos, de la manera objetiva, característica de la visión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la visión judeocristiana, donde hablando de, por ejemplo, del Señor Jesucristo, que se puede probar y comprobar que Él enseñó, que Él desarrolló valores, que Él desarrolló, ¿verdad? Cosas prácticas, por lo cual la gente era considerada, era bien tratada, y se podía tener, como se dice, una sociedad, ¿no? Digamos, de respeto, de consideración. Los héroes del subjetivismo ético, en cambio, no piensan así. De hecho, de hecho, ellos no se limitan a la holgazanería, al egocentrismo o el individualismo, es decir, a pensar solamente lo que me hace bien, si algo me hace sentir bien, eso está bien para mí. Como hemos dicho ya, tu verdad es la verdad para ti, mi verdad es la verdad para mí. El subjetivismo ético vivido de manera coherente produce monstruos sin moral, personas que no sienten necesidad de preocuparse, digamos, de otros, ¿no? Y de que solo se someten a su propio arbitrio sin reconocer a otros. Entonces, solamente lo que a ellos les interesa nada más es aquello por lo cual ellos están, pues, ¿no? Pensando, ¿no? Entonces, rápidamente mirando esto, ¿no? Eh, una forma como para poderlo ver así rápidamente, ¿no? Es cuando nosotros podemos ver justamente allí la mejor descripción de un relativista, la da, por ejemplo, Beckwith y Cauchy. Dice que el relativista por excelencia es un sociópata, o sea, es considerado una persona que, digamos, la sociedad lo considera como alguien peligroso, un individuo sin conciencia, ¿sí? Y pues capaz de hacer cualquier barbaridad. Y como ejemplo ponemos ahí, ¿verdad? A Jack el Destripador. Todos vimos esa película en algún momento, ¿no? Era también, había otro también que se llamaba Freddy, ¿no es cierto?
Charles Manson, que era el que protagonizaba ese que se ponía la máscara en Viernes 13, ¿verdad? Y Ted Bundy del muñeco asesino llamado Chucky, ¿no? Todo esto, mire usted, parece una exageración, pero es una realidad. Entonces, mirando esto de manera rápida, ¿no? Que el tiempo nos bendice, tenemos algo que va hoy en contraparte, para verlo rápidamente así, lo que es el posmodernismo rompiendo con la modernidad. El posmodernismo es un movimiento cultural, filosófico y artístico que surgió como reacción al racionalismo y al modernismo. El posmodernismo se opone a la idea de una realidad objetiva y se basa en el concepto de diferencia como mecanismo productivo, sostiene que el pensamiento es una cuestión de sensibilidad, no de razón. Y ahí tenemos entonces dualismo. La filosofía occidental moderna crea dualismo. El posmodernismo mantiene una postura híbrida o pluralista respecto a la realidad. Y la perspectiva, bueno, es que la verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto antes que algo universal o absoluto. Y hay un lenguaje, porque todo esto tiene un lenguaje, y el lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. Entonces, tenemos, por ejemplo, la filosofía postmoderna, ¿no? Que es parte de la idea de superación respecto a la modernidad. Si bien es difícil dar con un origen del posmodernismo, se suele situar su principio en la década del 1960 y en Francia la mayoría de los pensadores posmodernos son también ponicetianos. Derrida, Lothar, Foucault, Brillat, Deleuze, Guattari, Nancy Batty, Lacan, entre otros, o sea, son personas que representan ese pensamiento filosófico. Ahí tenemos, por ejemplo, Derrida, él diferencia como su precisión al diferir o diferenciar. Deleuze, él en cambio habla de la multiplicidad bersoniana como forma de diferencia. Y Foucault es el episteme como singularidad modificada por el ejercicio de poder. O sea, son diferentes posturas y presentaciones de esto, ¿sí? Y aquí en el caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de la filosofía posmoderna, parte de la idea de superación respecto a la modernidad, si bien es difícil, se puede situar esto del año 1660 que hemos dicho en Francia, ¿no? Y con todos estos representantes, este asunto, digamos, no va más allá de llevar a la gente justamente para ir desde un existencialismo, la deconstrucción de lo que llamaríamos un post-humanismo y la teoría literaria contemporánea. Todo esto rompen con la primacía de la modernidad que da al sujeto y le da, digamos, la razón, ¿no? Algunas ideas centrales de la modernidad filosófica son el logocentrismo tirresiano, la dicotomía binaria y las relaciones de poder. Entonces, Foucault más que nada, ¿no? Es una de las personas que tiene mucho, digamos, con respecto al pronunciamiento de esto, ¿no? Lo mismo Derrida, lo mismo Deleuze. Y hay una literatura que esa literatura es la que está circulando, donde esa literatura básicamente lo que hace es presentar, ¿verdad?, como una parodia, como un humor negro, ¿no? Es lo que se está estilando desde la década del 1990, es lo que se está estilando con respecto al posmodernismo y es lo que está hoy en día. Hoy está más presentándose cada vez más literatura y ensayos a modo de ficción. Y hoy en día, ¿qué nos espera? Pues bueno, tenemos una sociedad posmoderna, ¿no? Donde durante el desarrollo de esa sociedad se pasó a una economía de producción, una economía de consumo, hay un consumismo compulsivo que provoca consecuencias perjudiciales terribles, ¿no? Y ¿cómo vamos a contrarrestar estas cosas? Bueno, a medida que vamos nosotros aprendiendo a cuestionar todo lo que se dice en cuanto a los desastres, a la explotación de recursos, y todo esto y una revalorización de la tierra. Entonces, pongámosle cuidado porque son las doctrinas que prácticamente, las enseñanzas y argumentos que hoy por hoy se están usando y que están haciendo mucho daño y para eso estamos estudiándolas aquí. Entonces, seguiremos hablando de esto, ¿verdad? En otra oportunidad. Ahorita ya cierro la grabación. De momento acabo ya de cerrar la grabación. Entonces,
para que de esta manera, pues,